esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ustedes saben que en la vida cristiana es muy importante estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto que Dios nos dice que debemos estar. Hoy el día correcto y el lugar correcto para estar es aquí. Y ellos estuvieron en el lugar correcto, estuvieron en una casa, no existía un templo para ellos, pero ellos hicieron caso y se quedaron. Y dice más adelante en el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. De repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba cabeza. Y ahí llegó el Espíritu Santo y nunca más se fue. Sigue estando acá, ¿no? El mismo Espíritu Santo que llegó a ser final está en nuestra vida. Amén. Por eso vamos a cantar esta canción y vamos a viajar juntos en el tiempo, recordando a estos hermanos que asentaron de este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Lo decimos de vuelta? Pensando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Padre Santo, nos presentamos delante de ti y estamos en el lugar correcto, esperando, Señor, que tú te muevas en terreno nuevo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está en nuestra vida y no nos deja, Señor, en ningún momento. En las alegrías, en las tristezas, en la tribulación, Señor, tú estás con nosotros. Por eso te bendecimos. Gracias por enviar, Señor, al Consolador, el que respalda nuestra vida, el defensor de la fe, Señor, el que nos asiste con palabras tuyas, Señor, cuando estamos mal, cuando tenemos que testificar. Gracias, Señor, por estar aquí. Y hoy te queremos ofrecer un culto, Señor, donde te honremos, que podamos recordar a aquellos hermanos que nos precedieron, Señor, que dieron sus vidas, Señor, que tuvieron como único propósito, Señor, llevar el Evangelio hasta el último en la tierra. Señor, que nuestras vidas puedan ser también iluminadas para que dejemos un testimonio como ellos lo hicieron, Señor, que puedan recordar los hermanos de aquella 20, 30, 40 años. Hubo hermanos, Señor, que en el año 2022, Señor, eran fieles, Señor, y no cesaban de hablar de Jesucristo el inmolado. Señor, pon eso en nuestro corazón, que el libro de los Hechos haya servido, Señor, y las cartas que vamos a leer ahora sirvan, Señor, para inflamar nuestro corazón, para hablar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí,
cuando uno lee, dice que predicaban a Jesús. Y predicaban a Jesús. No hablaban de otra cosa. Lo invitaban a la reunión. Predicaban a Jesús. Y seguramente en el capítulo 9 usted podrá recordar a Saulo, ¿sí? Dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, dice, vino a buscar la autorización para ir a perseguir a estos cristianos. Pero el Señor se tenía que encontrar con Pablo, ¿no? Lo estaba buscando, así como nos buscó a nosotros. Piensa en ese día puntual cuando usted se encontró con Cristo. Porque a veces decimos, yo encontré al Señor. No, yo no encontré a nadie. El Señor me encontró a mí. Él me buscó y se cruzó, ¿no? Y literalmente yo creo que el Señor nos tiró al piso, porque en ese momento tuvo que doblegar nuestra voluntad, como lo dijo Pablo. Dice, ¿quién eres, Señor? Dice, soy yo, dice, a quien tú persigues. Y a partir de ahí la vida de Pablo fue cambiada para siempre. A partir de ahí empezó a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Vio? Antes él hacía lo que él quería, pero a partir de ahí. Y hay una canción que nos identifica. Usted debe tener una canción quizás cuando conoció al Señor. Piensen en esa canción ahora, pero les invito a que ahora usted pueda recordar. Vamos a cantar la primera parte y después vamos a parar. Y vamos a hacer un ejercicio. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las dudas. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cantar en su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cantar en su amor. Y ahora quiero que busque un hermano, ahora haga un desorden santo. Y pónganse al lado del hermano, quizás le del brazo que a las hermanas les gusta, si le agarran el brazo enseguida. Los hermanos no, pero por ahí le puedo dar un abrazo y decirle, hoy quiero que Cristo te transforme a ti. El miércoles estuvimos viendo esta palabra que es metamorfosis. ¿La has escuchado? Dice que cuando uno experimenta la metamorfosis, nunca es igual que antes. Y en Cristo hemos experimentado esta transformación. Y queremos que Cristo nos siga transformando, para que en los ojos del hermano podamos ver a Cristo. Así que vamos a decir hoy, quiero que Cristo, pero ahí desordénese, busque al hermano, denle un abrazo, aprovecha este momento y dígale a los ojos, hoy quiero que Cristo te transforme a ti. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la luz de mucho por ti y abre tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar en su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cantar en su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las dudas. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cantar en su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cantar en su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. La luz y abre tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cantar en su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cantar en su amor. ¡Gloria a Dios! Acomódese, dale. No era para que se ponga el día de la semana, y para que le recuerde lo que puede hacer, no era para eso.
Pero la vida de los hechos sigue y la vida, si usted leyó el libro de los hechos se va a dar cuenta que hay mucho paralelismo con la vida de Gonzalo. ¿Sí? Hay dificultades, problemas. Fíjense en el libro de los hechos, los problemas siempre son por predicar el evangelio. A veces nosotros nos metemos en problemas que tengan que ver con predicar el evangelio. Eso son otras cosas aparte. Pero los buenos problemas son por llevar el nombre de Cristo. Y en el capítulo 16 dice, imagínense, está Pablo en Filipos, su segundo viaje misionero. Dice, entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y el carcelero era una persona que hacía todo el ruido de la lengua, ¿no? Hicieron que estuviera seguro y no se escapara. Las cárceles de esa época no eran como las de ahora. No había Smart TV y no había partido de fútbol para ver. Estaban en el fondo, eran cárceles húmedas, sucias, malolientes. Para que ustedes se den una imagen, no había baños. Había frío y encima estaba encadenado. ¿Qué hubiera hecho usted? Y Pablo, que yo lo que ahora le voy a decir es imaginación mía, no lo va a encontrar en la Biblia, pero Pablo dijo, ¿qué vamos a hacer acá en el oscuro? Están literalmente viendo cuando se corta la luna estéreo que hace así, lo ve la mano. Así estaba Pablo. Y quizá me puedo arriesgar a decir que Pablo cantó esta canción. Si está de acuerdo con Pablo, cántela conmigo. Está en la cárcel, cierra los ojos y está dentro de la cárcel. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas que amo. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará adorar. Alza, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Tanto gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables proezas me das, Señor. Habrá sido esa la canción que cantó Pablo, pero en el cielo sucedían cosas también. Y los ángeles, dice que están mirando lo que hacemos nosotros, habrán visto a Pablo y Silas. Y vieron que siempre hay un ángel que es ansioso. Y dijo, Señor, tengo que bajar de vuelta. Así como lo ayudé a Pedro cuando estaba en la calle, yo tengo que bajar. Y el Señor le dijo, no, todavía no, dice, tenés que esperar. Y en ese momento que terminó de cantar esta canción, Pablo, Silas lo jodió y le dijo, ¿y por qué no cantamos esta otra? Y la luz, aunque no había luz en la cárcel, de a poquito se empezó a iluminar la cárcel, pero no era la luz natural, era otro tipo. Acuérdense cuando usted estaba en la oscuridad, en esa tribulación, en esa angustia que no veía salida, y Pablo y Silas hicieron lo que debemos hacer nosotros, empezaron a alabar a Dios, ¿no? En la oscuridad, en el pozo más profundo, y Silas agarró el tono primero y Pablo lo siguió y le dijo, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí.
dice, yo tengo que bajar, Señor, esto tiene que pasar algo. Y el Señor dijo, no tenés que bajar. Y Pablo se acordó de otra canción que tenía en su corazón, como a veces nos acordamos nosotros. Y en ese momento Dios, que veía el corazón de Pablo, le dice, no lo soporto más, tengo que hacer algo. Porque Dios, cuando ve a sus hijos alabar, no permanece indiferente. Él se mueve. La alabanza hace que Dios se mueva. Las quejas no, ni el lamento, ni la autolástima que a veces tenemos. Pero cuando alabamos a Dios, Dios desata con su poder y dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y las cadenas de nuestra vida se sueltan de la tristeza, de la culpa, cuando empezamos a alabar a Dios. Por eso aprendemos tanto de eso. Y ahí Pablo dijo, bueno, esta vez la pido yo la cosa. Ya la cárcel estaba iluminada por la presencia de Dios y habían sucedido muchas cosas. Y Pablo dijo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque tengas pasos en los montes alabar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque sean traslados en los montes alabar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Tu palabra no pasará, Señor, nuestra batalla, tu palabra no pasará. Pero al poner la ofrenda yo quiero que piense en su propia vida. Cuando usted ponga ese billete, digo, acá va mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Los apóstoles, ustedes saben, la mayoría, por lo que hemos sabido, murió de forma violenta. Pero no les importó. A mí siempre me sorprende la hermana Julia los miércoles cuando habla de Pablo, dice, y no se detenía y seguía adelante. Era cabeza dura, pero cabeza dura para las cosas del Señor. Y nosotros tenemos que recuperar eso para la iglesia, ser cabeza dura en hablar de Cristo a la gente. La gente se está perdiendo en la puerta porque nos callaron. Por eso no somos perseguidos. La Biblia dice que cuando nosotros empezamos a hablar de Cristo, surge la persecución. Mientras no hablemos, es cómodo, pero es peligroso para nosotros, ¿no? Y nosotros debemos buscar hablar de Cristo. Lo que el Señor hizo en nuestra vida, no hace falta ser un teólogo para compartir. Sencillamente compartir lo que hay en nuestro corazón, la experiencia que tenemos. La gente no lo entiende porque no lo ha vivido. Es una experiencia que mueve la adrenalina, todo lo que hay en nuestra vida. En los hermanos que, no sé, dos hermanos voluntariamente que quieran levantar la ofrenda, ¿eh? Ahí está, listo.
Pero lo vamos a hacer al revés. Vamos a venir hasta el altar, ¿viste? A veces se usa decir la palabra altar, en orden, en silencio. Vamos a traer nuestras ofrendas. Pero yo quiero que cuando usted ponga ahí su dinero, piense en su vida, en entregar su vida a Él. Que la ofrenda sea el símbolo de lo que yo hago después de esta semana. Y vamos a cantar un himno, y esto es importante. Que hechos nos sirva para que nuestra vida cambie. Que al leer las escrituras nuestra vida cambie. Hay un himno que dice: Señor, tú me llamas por mi nombre. ¿Quién conoce este himno? Bueno, si no lo vamos a aprender, pero piensen en él. Traemos nuestras ofrendas y después le voy a pedir al hermano que cierre el legato. Este himno dice así: Señor, tú me llamas por mi nombre, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y linda, una vida sin pecado y sin maldad. Algo de lo mucho que nos has bendecido. Queremos hoy ofrecerte estas ofrendas, estos diezmos, Señor, como parte de nuestra adoración. Oramos, Señor, para que pueda ser usado para tu gloria, en la extensión de tu reino. Te bendecimos y te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Buen día, hermanos. Yo me demoré porque no sabía si tenía que seguir o no. Digo, yo voy a pelear, pero saco que no hasta acá, tardo un ratito en llegar yo hasta acá, si tengo que volver y volver otra vez. Por la duda esperé, pero hasta que me hicieron cena, pasó algo, bueno, si había algo en el medio, lo lamento, no hay que esperar por demorarse. El que llega primero, llega primero. Qué lindo verlos, hermanos, estar con ustedes. Después de un tiempito, si yo de mi parte no verlos a ustedes, anduvimos viajando con Santiago por Rosario, Bahía Blanca. Después anduve unos días bastante inflamado por mi enfermedad, me costaba mucho movilizarme. Yo utilizo mucho las manos, ya que las piernas no puedo apoyarlas tanto, y andaba con las manos muy inflamadas, entonces tampoco me podía apoyar con las manos. Y bueno, tenía que quedar sentado, así que me costaba un poquito movilizarme, así que cuando Andrés me llamó el otro día, hasta dudé de poder aceptar estar acá con ustedes, porque digo, y no sé si voy a poder, porque no podía, o sea, físicamente no daba. Y hasta el viernes, gracias. Hasta el viernes todavía andaba bastante, y digo, no voy a llamar a Andrés y decir que pues, no quiero llamar en el último momento, decir que busque un reemplazo, porque es una especie de compromiso para el que lo tiene que tomar después. Digo, no, me voy a animar y creo que voy a llegar. Gracias a Dios, hoy no tengo nada, no me duele nada. Yo tengo, entre otras cosas, tengo un problema con la hernia, que era de falta de coraje, por no ser miedoso, no me la quería operar en ese momento. Y anoche, después de un montón de tiempo, me empezó a molestar otra vez. Tengo que estar parado acá adelante, y decir, no, esta mañana nada. Entonces digo, ¿cómo el Señor mueve las cosas? ¿No? A veces es cuestión de tener un poco más de fe y de animar. Así el Señor puede obrar. Yo sé que la enfermedad me sigue, sé que me voy a tener que hacer cirugía en algún momento, pero cuando nos ponemos en manos del Señor, Él hace todas las cosas y hasta lo que a nosotros nos parece imposible que suceda, pasa. El Señor obra, el Señor actúa. A veces parecen casualidades, a veces parece coincidencia. Recién Ricardo decía, vamos a cantar una canción, pero ustedes piensen en una canción. ¿Cuántas canciones conocen ustedes cristianas? Cualquier cantidad. Cuando él dijo, vamos a pensar en una canción, ¿saben cuál empecé yo? Cuando Cristo vino a mi corazón, el que cantamos después. O sea, el Señor puso en mi corazón eso, porque fueron las primeras canciones que yo aprendí hace 40 y pico años atrás, cuando empecé a dar mis primeros pasos en la fe. Es decir, cuando hay algo en que el Señor obra, suceden cosas maravillosas. Y esas mismas cosas maravillosas que sucedían en los primeros tiempos, eso que nos estuvo leyendo él de los relatos, de los hechos, cómo Dios obraba, cómo Dios actuaba, cómo Dios hacía sentir gozo en distintas circunstancias, como Pablo y Silas. Ese cuadro, esa imaginación que nos hacía jugar Ricardo recién, yo por una simple enfermedad comparado con lo que estaba viviendo él, nada. Entonces, a veces, claro, cada uno tiene su mundo y lo vive a su manera, pero cuando uno mira la magnitud de lo que estaba sucediendo y por lo que estaban atravesando otras personas, dice, yo me quejo por esto. No. Bueno, gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, a pesar de que no nos pueda ver con tanta frecuencia, gracias a los grupos sociales, las redes sociales, los grupos en los cuales estamos insertos, ¿cómo se dice? ¿Asociados? No. ¿Afiliados? Bueno, los grupos que estamos de la iglesia, sí, son redes, qué sé yo, así, bueno, ahí donde estamos nos enteramos, yo me voy enterando de cómo la iglesia se sigue moviendo por todo lo que el ministerio de Laura, de los martes, de la lista, de agradecimiento, de lo que estamos padeciendo, otros grupos que se han creado por ahí que son bastante subversivos en lo que tiene que ver con la religión, porque cualquiera, chistes, bromas, videos, hay algunos que son muy poco serios, pero parte de la vida, gracias, hay de todo, pero es parte de nuestra vida de la iglesia, es lindo, sí, somos una familia y gracias al Señor por esa familia. Ahora vamos a abrir una de peleas.
Pero eso va a tener que ser amplio, porque no, eso va a estar, no va a haber nada. Por fe. Bueno, uno de esos grupos que tenemos es un grupo de lectura. No sé cuántos de ustedes están enredados, utilizando el término, en ese grupo de lectura. Y por hoy habíamos hecho una especie de desafío a los que están en ese grupo. Desde hace algunos años, este grupo lo creó nuestra querida recordada Lili, donde empezamos a leer juntos. Esto lo explico porque hay algunas personas que no saben. Leemos juntos la Biblia, lo vamos leyendo libro tras libro, y todos aquellos que quieren seguir esta lectura nos vemos beneficiados por esto de tener que la iglesia esté en un mismo espíritu, estudiando la Biblia, un mismo capítulo, el mismo día. ¿Sí? Y así nos vamos enriqueciendo con los comentarios de uno, con una canción, con un texto, un pensamiento, que todos los que quieren pueden y tienen la posibilidad de intervenir. Y así vamos enriqueciéndonos. Y el desafío para hoy era, que yo les había puesto el sábado, cuando empezamos a leer, después de haber terminado Hechos, vamos a empezar a estudiar, empezamos ayer, la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y yo les había pedido, si algunos querían, si algunos se animaban, que investigaran, que buscaran información acerca de lo que son las características de esta carta, todas las generalidades que pudiera haber, que encontráramos por ahí, como para enriquecernos. Uno encuentra algo, otro encuentra otro, investigamos, estudiamos, y así vamos entre todos armando el comentario, lo que querramos y nos guste poder decir acerca de esto. Algunos tienen acceso a diccionarios bíblicos, otros a comentarios bíblicos, otros tienen por internet buscan. Si tenemos distintos, gracias a Dios, medios como para poder enriquecer la lectura bíblica, que a veces nos clarifica, nos permite conocer de una ciudad, de personas, de lugares, de circunstancias, que nos ayudan a comprender mejor el texto bíblico. Si hay algo que los cristianos, creo que todavía estamos en deuda, que nos falta avanzar un poquito más, es en conocimiento bíblico. Sé que la hemos leído tal vez un montón de veces la Biblia, o libros, o cartas que hay en la Biblia, muchas veces, pero nos falta, y nos va a seguir faltando, porque hay más todavía para aprender. Y está bueno enfrentarnos con esto. Es decir, hay desafíos, podemos aprender más todavía. Eso va a traer como consecuencia que nosotros saquemos del texto bíblico lo más claro posible lo que es la palabra de Dios y el mensaje de Dios para nosotros. Ha sido frecuente que tomemos los cristianos en distintos lugares el texto bíblico y tratar de aplicarlo, decir esto es para ahora, esto es para nuestra vida, esto es para la iglesia, y no siempre es así. Y con esto no estoy diciendo ninguna herejía. Creemos que es palabra de Dios, ¿sí? Pero la palabra de Dios debe ser comprendida, interpretada y aplicada según lo que es la voluntad de Dios en primer lugar y según lo que corresponda. Entonces, ¿a dónde apunto? Cuando vamos a, por ejemplo, la carta de Pablo a los Filipenses, vamos a encontrarnos, nos hemos encontrado con que hay distintas circunstancias que tienen que ver lo que motivó al apóstol Pablo a escribirlo, por qué lo hizo, cuáles eran las circunstancias de ese momento, hacia dónde va dirigida esa carta, y desde allí poder extraer nosotros alguna enseñanza para nosotros. No todo tiene que ser aplicable y no todo es para nosotros. La carta era para los creyentes que estaban en Tesalónica. Ahora, de ahí podemos extraer verdades bíblicas. El error que hemos cometido muchas veces al interpretar las escrituras es que hemos intentado, como les decía recién, encontramos un versículo y buscarle la vuelta como para ponerlo, ajustarlo a nosotros. Otros han utilizado la palabra de Dios como para
afirmar sus convicciones. Yo tengo tales convicciones y empiezo a buscar versículos que andan por ahí como para asegurar lo que yo creo, lo que yo quiero decir. Se puede hacer, la Biblia es grande y da para todo, ¿sí? A veces con situaciones más simples, pero a veces con que puede llegar a tener consecuencias complicadas en la vida de la iglesia. De hecho, muchas veces problemas que han surgido en distintas congregaciones o en distintas denominaciones tienen que ver con la interpretación bíblica, ¿sí? Esto es, esto no es, esto es acá, esto no. Entonces, la idea es que podamos con todo el corazón abierto y con todo el deseo de que Dios nos hable, involucrarnos en el estudio de la palabra de Dios, tratando de despojarnos de todo lo que podamos. Nunca va a ser posible el 100%. Siempre traemos algo de tradición, de enseñanzas, de libros que leemos, de predicaciones que escuchamos por ahí o acá mismo. Pero tratar de Dios nos hable y con todos los elementos y las herramientas que tenemos, meternos en el texto bíblico y tratar de hacer una interpretación comunitaria. Así que la comunidad, entre todos, podamos sacar conclusiones que sean para nosotros, ¿sí? Lo hemos dicho varias veces, pero hoy por hoy la revelación de Dios en distintas partes del mundo y en distintas culturas y en distintas situaciones va variando. Y no es que Dios sea algo fluctuante, algo que un día es gris y el otro día es verde. Es decir, Dios tiene algo para decirnos a nosotros en Esquel, en la iglesia del Grano hoy, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Dios se manifiesta por distintos lugares y tal vez la palabra, el mensaje o el consejo o sea diferente, según la circunstancia en la cual la iglesia se esté moviendo en distintas partes. ¿Se entiende esto? No nos lleva a confusión. Bien. Entonces vamos a meternos de lleno en la carta o en la epístola, como se suele decir, de Pablo a la iglesia de, ¿cuál era? Tesalonicenses. Muy bien. Estamos en onda, como se decía antes, ahora ya no se hizo más. Cuando hay expresiones así antiguas, ustedes, los más jóvenes, tienen que traducirlas al lenguaje actual. Así que ayúdenme con eso. Claro, porque por ahí los más, de algunos que tenemos más experiencia, es decir, tenemos más años de vida, entendemos ciertas frases, modismos, ejemplos, y hay otros que no. Los más jóvenes yo veo que se quedan como esperando qué quiere decir esto. Ustedes traduzcan, tómense la posibilidad de hacerlo, ya se ríen, bueno, ustedes dos tengan ahí, cómprense, y pueden hacerlo. Bueno, carta a los tesalonicenses. Entonces, espero que los estudiantes del grupo de lectura no hagan como cuando yo iba a secundario y la profesora se paraba, agarraba la listita de los alumnos y empezaba a buscar con el dedo a ver a quién le iba a tomar. Entonces miraba así, yo no sé cómo, pero tenía una revelación de algún lado, no voy a decir nada. Ella sabía quién no había estudiado, parecía que le gustaba, claro, entonces así todo, ¿no? O sea, todo medio escondido porque ya se daba cuenta que no estudiaba. Algún uno tenía que poner. Yo tenía como la camiseta 11, pero cuando jugaba fútbol, no que tenía todos los números 1, ¿no? Pero siempre era uno de los elegidos. No sé por qué. Y el boletín pasé a la UNESCO. Uno atrás del otro. No. A veces estudiaba. Bueno, me parece que los alumnos ahora no hagan lo mismo, ¿no? Del grupo de lectura. Tienen la posibilidad de levantar la mano, hablar, compartir. Y la idea es esta, ¿sí? Porque lo podemos entre hoy hacer entre todos. Según lo que hayamos podido encontrar, comentarios y generalidades. Esto es lo que vamos a ver hoy. Generalidades acerca de la carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Y por qué elegí esta? Hay una razón especial. Terminamos de leer Hechos, ¿sí? Y vamos a empezar a leer las cartas de Pablo. En un orden, ¿por qué elegimos esta? No es la que sigue de Hechos.
Es la más antigua, fuerte, así te escucho todo, dale. Es la más antigua, fue la primera carta que escribió Pablo. Se dice que la primera carta que escribió Pablo, ¿sí? Es la primera carta, por lo tanto, creemos que es el documento cristiano más antiguo que tenemos en la Biblia. De todo lo que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? De las cartas de Pablo, es lo más antiguo cristiano que tenemos. Lo primero que fue escrito, algunos decían, no, el Evangelio, no. Los Evangelios ya lo vimos alguna vez, fueron escritos años más adelante, ¿sí? Se cree que hay algunas cartas más de Pablo que andan dando vueltas por ahí, o que anduvieron andando vueltas, que desaparecieron. Que pueden haber sido antes, después, o, sí, por ejemplo, la carta a los Corintios, que no sé cuántas tenemos en la Biblia. 2. Es posible que sean 3 o 4 la carta a los Corintios, ¿sí? La tercera carta puede ser que esté metida entre la primera y la segunda, y que haya una cuarta que puede ser que sí o que no. No tenemos medios como para certificar todo eso. De lo que tenemos en la Biblia, como decían ellos recién, la carta más antigua de Pablo, o sea, la primera de las que tenemos en la Biblia, que es escrita por Pablo, es la que se dirige a los hermanos de Tesalónica. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, perfecto. Cuando uno escribe una carta, por algunas razones, ¿sí? Para invitarlo a un acontecimiento, para agradecer por algo, porque estamos preocupados, porque queremos saludarlo. Hoy ya no existen las cartas, hoy sí existen, pero cuando te llega la cuenta del banco, ¿no? Esa que nunca queremos, esa que nadie quiere a buscar, bueno. Ahora son todos mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, pero bueno, y acá no teníamos, en la época de Pablo. Entonces, por alguna razón, a Pablo se le ocurre escribir esta carta a la iglesia de Tesalónica. Y así nos vamos ubicando en tiempo y espacio. Chicos, ¿quieren poner la imagen? Chicos, son sonidistas, con todo respeto, ¿no? Ya son jóvenes. Esto es el segundo viaje. ¿Se ve allá? ¿No estamos bien? Segundo viaje de Pablo. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? Supuestamente 3, más un viaje después a Roma donde pareciera que no tuvo retorno. Pero los viajes esos de ida y vuelta son 3, y este es el recorrido del segundo viaje de Pablo, el segundo viaje misionero que hizo él. Arrancaron de por ahí, de Antioquía, y pasaron por toda esa zona donde es ahora la antigua, digamos, el continente asiático, europeo para este lado, y allá arriba donde dice Macedonia, ahí se ve Tesalónica. Sí. Ese es el puntito donde está Tesalónica. Esa es la iglesia donde Pablo escribe. ¿Sí? Capital de la provincia de Macedonia. ¿Perdón? Capital de la provincia de Macedonia. Perfecto. Macedonia, ¿sí? Una provincia que abarcaba todo esto y era la capital. ¿Es la capital de la ciudad? ¿Qué saben de la ciudad de Macedonia? De la ciudad de Tesalónica. Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué sabemos? ¿Han leído algo? Era un puerto importante. Era un puerto muy importante. ¿Sí? Esta zona, mar, tenía un puerto muy importante. Tesalónica. Era la ciudad más importante de la provincia de Macedonia. Era su capital, tenía aproximadamente 200.000 habitantes. O sea que para la época era muy grande. Era una ciudad portuaria, súper importante para el Imperio Romano. Desde allí atravesaba la ruta más importante del Imperio Romano hacia el oriente. Y como toda ciudad portuaria, y sobre todo Tesalónica, que era muy importante porque la provincia de Macedonia era muy importante para el Imperio Romano, era muy visitada, muy cosmopolita, porque aparecía distintos
ciudadanos de distintos lugares. Y eso llevaba a adorar a distintos dioses, ¿no? Y ese es un pantallazo de lo que era Tesalónica, como, para darnos cuenta cómo vivían los tesalonicenses allí. Por eso la importancia de cómo siguieron a Jesucristo personas que eran gentiles, que no lo conocían, habían conocido otra cosa totalmente diferente. No eran judíos, nada. Allá levantaron la mano. Sí, no, pero era muy similar. Algo parecido, ¿sí? Sí, por ahí atravesaban, los romanos habían construido, estamos hablando de una época donde el Imperio Romano, vamos a arrancar desde ahí, dominaba toda esa zona, ¿sí? Mucho más que esa zona, pero esa zona estaba bajo el Imperio Romano. Los romanos tuvieron una política de conquista, pero a su vez no una conquista destructora, en el sentido de decir, los dominamos, nos pagan los impuestos y los dejamos tranquilos, hagan lo que quieran, tengan los dioses que quieran, tengan los gobernantes que a ustedes se les ocurran, pero en paz, tranquilo. Por eso se llamó la Pax Romana, ese periodo de la historia, donde estaba todo, excepto cuando había revueltas. Cuando había revueltas, cuando había algunos grupos, como pasó en Israel, que no querían, Palestina, que no querían estar bajo el gobierno romano, bueno, listo, acá se armaba el problema. Pero mientras tanto, tranquilo, y construyeron, entre otras cosas, grandes obras, hicieron grandes obras, entre ellas caminos, rutas, en los cuales uno se podía transitar. Y una de esas rutas, como decía Pablo, la vía Ignacia, atravesaba esa zona. ¿Sí? Estaba lo que es hoy Albania, y venía hacia el este, y de vuelta. Había toda una ruta donde pasaban los mercaderes, una ruta comercial muy importante, y pasaban por el puerto. Entonces, el puerto más la ruta que atravesaba por allí, hacía de esa ciudad, como hacían una ciudad muy importante desde lo comercial. Y es por ello que en esa época había, Pablo cuando fue ahí se encontró con judíos y se encontró con una sinagoga, porque se habían trasladado, ya judíos se habían desparramado por distintas partes del Imperio Romano, que habían ido en busca principalmente de lo comercial. ¿Sí? Eran muy buenos comerciantes, entonces donde había un centro comercial, estaban ellos ahí. No sé por qué te sonríes. Bueno, ¿qué más podemos decir de la ciudad de Tesalónica? La fundó el cuñado de Alejandro Magno. El cuñado de Alejandro Magno. Bien, a ver. Casandro. Casandro. Estaba casado con la hermana que era Tesalónica. Se llamaba Tesalónica. Muy bien. ¿Sabían eso? Había habido una batalla años anteriores, un poquito hacia al oeste de Tesalónica. Había una tribu que los griegos ganaron una batalla, la batalla de Tesalia. Entonces, en honor a eso, el rey Filipo II, papá de Alejandro Magno, nombró a su hija, la llamó Tesalónica. Y como decía Ricardo, Casandro, un general de los griegos, se casó con la hija de Filipo, hermana de Alejandro Magno, y en honor a ella le puso nombre. Creó esa ciudad y le puso ese nombre. Qué interesante, ¿no? Vamos, ¿de dónde salen los nombres? ¿De dónde vienen? Bueno. Y esto es histórico, no hay un místico, no. Esto pasó. Año 196, algo así, antes de Cristo. La fundación de la ciudad, 314 a.C. 314, más vieja de lo que yo pensaba. Bien. Bueno. ¿Cómo llega Pablo a esa ciudad? A ver. ¿Qué les parece? ¿Qué sabe? ¿De dónde venía Pablo? Johnny, Sí. una cosita Sí. digo, solamente cómo llega Pablo, que es muy interesante en el libro de los Hechos. Sí. Cuando uno va siguiendo el recorrido de Pablo en el capítulo 16, Pablo está más al norte y hacia el este está la ciudad de Listra. Ahí no la vemos, No está ahí. es más al norte hacia el este. Ponle otro mapita, a ver si está ahí. Ahí está Listra. Listra está acá. Ah, está, sí.
Bueno, Pablo pasa por ahí y ahí lo recoge a Timoteo. Sí. Y después sigue hacia el norte y él pensaba seguir, Pablo tenía probablemente el propósito de seguir en la zona por ese lado y ahí aparece la visión del varón macedonio, que le dice, no te vayas para allá, sino que pasa por Macedonia y ayúdanos. Y ahí Pablo se viene a estas ciudades y recorre que son ciudades estratégicas, ¿no? Es como una estrategia no solo del Señor, sino de Pablo de ir a los lugares más estratégicos. O sea que Pablo llega ahí después de la visión del varón macedonio que le dijo, pasa y ayúdanos. Y el Señor lo manda a esa zona. O sea que está ahí porque el Señor lo llevó para ahí. Ahora, qué extraño, ¿no? Esto medio, como hacía Ricardo, decía es tramposo, bueno, yo también voy a hacer lo mismo. Pablo viene de... A ver, vamos a cambiar el mapa. Poner otro que estaba antes, ¿verdad? Porque está más... él había estado antes en un lugar donde no sé si se acuerdan cómo le había ido. Filipos. ¿Cómo fue la salida? Así lo echaron. Rapidita. Fue rápida, ¿no? Fue bastante rapidita la salida de Filipos cuando estuvo en Filipos. ¿Y viene a otro lugar? Sí, Pedro. Una cosita que, bueno, me había impulsado a hablar antes. O sea, no, lo que el Señor me trae es que no dejemos de pensar en quién era Pablo antes de que fuera impactado por el Señor. Sí. Y fue una persona que él perseguía a los hijos de Cristo. Y luego de haber sido impactado por el Señor, pasó a ser la persona que difundió el Evangelio por toda esta zona y tuvo ese impulso. Y el mensaje que alcanzo a entender yo es que nosotros como personas hoy en día acá muchas veces tendemos por un lado para nuestro propio interior desmerecernos, como que no somos merecedores, no somos nadie para llevar el mensaje a nadie. Y cuando somos impactados por el Señor, cómo termina, ¿no? Podemos ver el ejemplo de Pablo. Y por el otro lado también ver a las personas que nos persiguen o a las cosas que nos son hostiles, cómo cuando son impactadas por el Señor se transforman en ser las cosas o las personas que más nos impulsan hacia Él. Eso es lo que siento decir al inicio de todo este peligro que nos va a contar este Evangelio, ¿no? Claro. ¿Cómo arranca Pablo, no? Con su situación. Ahora, viene Pablo de tener problemas en Filipos, donde se tiene que ir por la ventana, como rajando. Y después, parece ser que tiene que enfrentarse, aceptando la guía del Espíritu o la voluntad de Dios, tiene que llegar a una ciudad que tampoco le fue muy fácil. ¿Cómo le fue a Pablo en Tesalónica? Mal. ¿Qué pasó? Bueno, digamos socialmente, ¿cómo le fue mal? Porque también lo echaron. Si bien, digamos, porque después, bueno, vamos a seguir, cuando leamos todo el libro de Tesalonicenses, vamos a ver, podemos decir bien poder, no le voy a spoilear nada, que él era. No le voy a contar cómo sigue. Pero llegaron ahí. Pablo, ¿con quién andaba? ¿Con quién tiene sus amigos? Silas y Timoteo. Silas y Timoteo. Ahora, acá mi Biblia dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Qué quedamos? ¿Quién era, Silas o Silvano? Ah, el mío. Me hago tonto. Pero a veces hay ciertos nombres, ¿sí? Silvano y Silas es la misma persona. Que lean una versión, no lean la otra, porque a veces por ahí. En algún otro libro menciona con mi compañero Silas o mi compañero Silvano, y leemos otra versión y decimos, había un cuarto, no, es la misma persona. Como Jacobo de Santiago. Claro, exactamente. Así hay a veces que, según la traducción, se usa un nombre o el otro. Bueno, parece ser que cuando llegan ahí a la ciudad de Tesalónica,
ya había, como decía hace un ratito, había judíos. Ahora, todos los judíos que andaban por allí, desparramados por el Imperio Romano, por otras zonas, y más también, no todos eran religiosos. Es decir, el hecho de ser judío como raza no quería decir que ellos eran fervientes religiosos seguidores de la ley. Tal vez como costumbre, tal vez como algo incorporado, porque ellos social, político, cultural, religioso, era todo como un pack. Pero no eran los fervientes seguidores de su vida. Ellos tenían su vida normal, ¿sí? Hacían su vida. A través de ellos, si había una sinagoga, era porque había un asentamiento judío importante, el lugar donde se reunían ellos. Recién Pablo nos decía, una ciudad cosmopolita, había de todos lados, había gente que había ido a vivir ahí de distintos lugares del imperio, con sus distintas costumbres y con sus distintos dioses. Entonces, ahí llega este equipo misionero, se establece en Tesalónica y trata de hacer contactos con los judíos de allí y habla con ellos trayéndoles el mensaje de Jesucristo, Mesías resucitado. Y entonces ahí es donde empieza a haber ciertas diferencias con ellos, a tal punto que hay algunos que cuando Pablo les dice Jesús es el rey, los otros usan este argumento, yo lo estoy simplificando, utilizan este argumento como para decirles a los gobernantes, miren, acá hay uno que está en contra del emperador romano, dicen que el rey es otro, ustedes que el emperador, ¿sí? Utilizan ese argumento, lo falsean, lo tergiversan, lo cambian, como para condenar, exactamente, como para condenarlo, decirle, acá hay algo que anda mal. ¿Cómo sigue la historia? A ver, si alguien que leyó algo más, ¿cómo sigue la historia de ellos? De Pablo y de su gente. Fueron a Berea. Se van a Berea. ¿Por qué se van? Porque llega un momento que la situación se hace insoportable, los van a culpar, los van a condenar, los van a castigar, pueden perder la vida. Entonces ellos huyen, tienen que vivir ahí, a este pueblito, un pueblito muy chico que supuestamente está a 80 kilómetros de la ciudad de Tesalónica, y se van. De ahí también los encuentran alguien buchonera que están ahí, utilizando un lenguaje técnico literario. Entonces se tienen que ir por mar hasta Atenas. Se tienen que ir ahí. Tampoco les va muy bien ahí, no son muy bien recibidos, y de ahí se tienen que ir a Corinto. Y ahí nos vamos a detener. Sí. Pero ahí en Berea fueron mejor recibidos que... Claro. Los recogieron y los escondieron. ¿Sí? Y más, de hecho, hay lugares, no sé si alguien visitó Berea, es un lugar turístico muy bonito, pero hay lugares donde se conservan, supongo que remodeladas o de alguna manera para que con el correr de los años se mantengan. Pero hay lugares donde por delante son casas y detrás están los lugares donde se hacían una especie de reuniones escondidas, porque para que no lo descubran. Entonces, supuestamente en algún de esos lugares era donde los escondieron a ellos, y claro, los hermanos los recibieron y los escondieron. Sí, también. Sí, y cuando yo leí en Hechos, que leíamos en el grupo de lectura, me llamó la atención porque fueron ahí a los judíos de Berea y sí los recibieron porque ellos eran más nobles, dice un versículo, como que ellos estaban más preparados, o no sé, lo que yo leía, como que estaban más viendo las escrituras, ¿viste? Y bueno, y como que los recibieron mejor que los judíos de Tesalónica, que los quisieron transversar la cosa para que fueran encarcelados o fueran aprendidos. Eso me llamó la atención, eso de que esos judíos fueran más abiertos, porque en Tesalónica
según lo que leía de Hechos, solamente los griegos lo recibieron y creyeron en el Señor, pero los judíos no lo quisieron sacar. Claro. De hecho, se están incorporando, en ese tiempo se estaban incorporando a la iglesia muchos no judíos. ¿Sí? Muchos no judíos se van incorporando, se van convirtiendo, van dejando de lado, vamos a encontrar con el capítulo 1, creo que ya decía, dejaron de lado sus ídolos, sus otros dioses para convertirse a este Jesús que les era presentado por Pablo y sus compañeros. También pesaba el testimonio de Pablo, ¿no? O sea que era perseguidor de la iglesia y ahora era al revés la situación, lo perseguían a él. Entonces, eso lo ponía en una condición diferente, incluso en lo que era el cometido de llevar las buenas nuevas, ¿no? O sea, a él no le interesaba solamente el pueblo israelita, como bien diría, sino le interesaba todo. Pero sí usaba al pueblo judío para hacer como un punto de dónde salir a predicar. ¿Sí? O sea, en cada ciudad buscaba la sinagoga, porque él era conocedor del Evangelio, de las Escrituras, porque dice, soy judío, nacido de raza, diría, ¿no? O sea, y era conocedor de toda la Escritura. Incluso él, antes de ser convertido, estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien, hasta que se enfrenta con el Señor y ¿por qué me persigues? Toda esa historia que leímos en Hechos. Y yo creo que eso era lo que usaba también él, cuando le tocó también usar en otros lados su postura de conocer que era romano, también lo usó. O sea, no como ventaja, sino para que ojo con lo que hacen, porque yo también conozco lo que están haciendo ustedes. Claro. Sí. Ayer, Sí, Pablo. para agregar lo que decía Yanni, lo que decía que en Hechos 17:10 ahí dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, lo que decía recién, y lo que decía Yanni está a continuación. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, dice que sí, que siguieron creyendo y que cada día más creían en el Señor. Pero era para confirmar lo que decían ellos en la palabra del Señor, que está en Hechos 17:10 y 11. Claro. Bien, se ve que hay que encontrar un poco más de cabida. ¿Sí? Bueno, por algo el Espíritu había guiado. Sí, yo creo que no vamos a decir, era un capricho de él o él iba por donde se le ocurría, estaba en manos de Dios. Y aún así, estando en manos de Dios, guiados por Dios, llevados por el Espíritu, las dificultades aparecen. Y yo a veces, haciendo una especie de comentario devocional de esta situación, a veces puede ser que hasta nos preguntemos y dudemos nosotros, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, si yo creo ser honesto y sincero, más allá de mis puntos buenos y puntos no tan buenos como cristiano, pero trato de seguir a Dios y sin embargo aparecen dificultades en mi vida? ¿Por qué? Porque a mí a veces decimos, a veces son situaciones duras y llegamos al extremo y decir, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, si pudiera no pasar por esta circunstancia, quisiera no pasar, le decimos a Dios. Y a veces pasan, y a veces tenemos que atravesarlas. Y bien, cuando nuestros hermanos hacían referencia a las dificultades que estaba teniendo Pablo, es decir, él se embarca en un ministerio beneficioso para Dios, en
instrumento valiosísimo en las manos del Señor, como somos cualquiera de nosotros, instrumentos muy valiosos para el Señor. ¿Sí? Cada uno de nosotros es un instrumento valioso para Dios. Pero también aún así sabemos que pueden venir y van a venir circunstancias que nos van a hacer tambalear, nos van a golpear, hay aguas que nos van a inquietar. Sin embargo, además de eso, a pesar de eso, Dios también va a proveer de un sostén, de una mano, de un abrazo, de un consuelo, de un cariño, que a través de un hermano o una hermana puede llegar a nosotros. Y por eso lo lindo de familia del Señor. Yo los miro a ustedes me ven a mí, y sabemos que cada uno de nosotros tiene y tendrá sus luchas, y si las ha tenido. Sin embargo, el Señor ha estado con nosotros, y nuestras hermanas y hermanos han estado conmigo en cada momento. Entonces, gracias al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Aún a pesar de las dificultades que vendrán y pueden llegar a venir de alguna manera, pero si nos agarra tomando de la mano con nuestros hermanos, va a ser mejor, va a ser más fácil. Bien, ¿por qué les decía que no íbamos a detener en Corinto? No tanto por lo que era la ciudad de Sinos, sino porque ¿qué pasó en Corinto? ¿Qué hizo Pablo? Ahí. Esa parte no leyeron. Mandó a Timoteo a Tesalónica. Esa parte medio que la podríamos poner en duda, ¿no? Esto lo digo medio graciosamente. Pablo hubiera ido a él en vez de mandar a Timoteo. Total, si lo fajan a él, pero bueno. Sobre un talero, yo con un antifaz, no sé cómo era, porque sabía que la podía llegar a liar. Y bueno, lo cierto es que Pablo mandó a Timoteo y trajo noticias de cómo estaba la situación en Tesalónica, y trajo noticias. ¿Cómo? Noticias lindas. Trajo noticias lindas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Que los hermanos se reunían, más que nada habla del amor. Bueno, o sea que la obra que había hecho Pablo seguía. O sea, no fue en vano. El sacrificio, las dificultades por las que atravesó, el dolor, el tener que salir, como que lo corría del tridente, ¿no? O sea, pudo de todo eso recoger esta alegría, saber que ahí las cosas iban fluyendo, ¿sí? A pesar de todo. No solo eso, Tony, del amor entre los hermanos, sino que era muy conocida la iglesia en todo alrededor, porque se había difundido la fama de la iglesia, de que ellos eran muy fervientes y comunicaban el evangelio a los vecinos. Bien, y el primer capítulo dice: se difundió la fama de ellos, de la iglesia de Tesalónica, en toda Macedonia y en Acaya. Acaya abarcaba todo lo que sería la Grecia actual, ¿no? O sea, toda la zona. En ese momento Acaya, ahora es una provincia, una región de Grecia. En aquel momento, cuando se hablaba de Acaya, Macedonia y Acaya es como que abarcaba toda la zona, ¿sí? Y inclusive las ciudades de Atenas y Corinto, donde estaba Pablo ahora. Y desde allí Pablo escribe la primera carta. Estando en Corinto, escribe esta carta, que es la que ayer empezamos a leer. Algunos de nosotros se pueden incorporar, no hay inscripción, matrícula, no se pueden incorporar cuando quieran, todos los que deseen, al grupo de WhatsApp de la iglesia, del grupo de lectura. Bueno, me lamento mucho. Algo habrás hecho, Andrés. Se puede dejar alguna docena de algo, ¿no? Para el trabajo de tener que decir incorporó a, ¿no? Entonces, una docena, una fortuna, media docena. Bueno, por eso lo tenemos. Bien, entonces desde allí es desde Corinto, donde Pablo está ahora, donde estuvo 1 año y medio, escribe esta carta. ¿Leyeron algo de cuánto más o menos le llevó esta carta, la escritura? ¿Pudieron ver algo de eso? Lo que se calcula y se especula. No sabemos cuánto. Hoy, ¿cuánto tiene ¿Quién es esos vidrios? ¿Cuántas hojas tiene? 2, 3 hojitas. ¿Cuánto? Alguien que te pega más o menos. ¿Cuánto le lleva a copiar esto en una computadora?
¿Quién es rápido con el Word para teclear? Un par de minutos, 6 minutos. Yo en 15 minutos escribo 2 versículos. No, pero el repetidor rápido ya no sé nada. Se calcula, se especula. Porque antes se escribía sobre papiros y con una pluma, ¿no? O sea, tinta y pluma, ¿no? Así se escribía. Y no es que uno escribe, si uno escribiera a mano o mucho más rápido, ¿sí? Sino que había que, ¿sí? Y Pablo no escribía, supuestamente él dictaba y tenía alguien que copiaba. Entonces, ellos de día trabajaban, lo más probable es que hubieran ido escribiendo, Pablo dictando, su compañero escribiendo de noche, cuando ya no estaban trabajando durante el día. Entonces un poquito cada día se calcula, se especula, se especula porque no se sabe, no hay datos, alrededor de 10 días escribir estas hojitas que tenemos nosotros. Alrededor, aproximadamente, se calcula que podría haber sido ese tiempo, lo cual explica esos cortes que hay, que los más estudiosos descubren. En la carta a los tesalonicenses hay cortes de sentido, o como que corta un tema y sigue con el otro, o que vuelve a lo que estaba escrito, lo que vuelve sobre el tema otra vez. ¿Por qué? Claro, terminamos hoy, bueno, seguimos mañana, y capaz que no era punto y aparte, y ya volvían, ¿no? Esto era un poco lo que era en esa época poder escribir una carta. ¿Qué más pueden agregar ustedes, así como generalidad? ¿Qué les parece? ¿Alguna curiosidad o duda? ¿O pregunta, comentario? ¿Algo que hayan leído, investigado? ¿Algo que no hayamos mencionado, algo que no quedó claro? Sí. Fíjate que Pablo pudo ser lo que fue después, porque tuvo algo como Bernabé. Si Bernabé no hubiese estado, Pablo no hubiese sido lo que fue. Porque Bernabé fue el que lo cuidó, el que lo protegió, el que lo presentó a los hermanos. Porque él traía toda una trayectoria atrás y nadie se lo quería sacar. Y uno de los hermanos tenía miedo. Bien. O sea, hubo personas muy de sostén en la vida de Pablo. ¿Sí? Claro, no se la jugó solito. ¿Sí? Vieron que hay muchas veces, trayendo esto a nuestro tiempo, muchos que se la juegan solos. Y no lo critico, pero muchas veces si no hay un cuerpo, una congregación o una denominación o hay algo que esté apoyando, es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil involucrarse. No quiero negar todo lo que está por allí, pero es difícil. ¿Sí? Es difícil involucrarse. Es llamativo que junto con Jesús en el capítulo 14 de Juan, Pablo habla mucho de la segunda venida de Cristo. Es que completa la idea esta de Jesús en Juan 14. Es llamativo que en cada capítulo de la epístola él menciona la venida de Cristo. De distintas formas la va a mencionar. Bien, sí, esto es un poco spoiler también. Para lo que vayamos adelantando, pero no importa, está muy bien eso. No, pero mirando un dependiente, uno puede marcar, acá habla de Cristo, de la segunda venida, no es difícil. Dentro del argumento de la carta, Pablo tiene que salir a aclarar algo que entre los creyentes de Tesalónica no había quedado muy en claro, tenían ideas confusas con respecto a la segunda venida de Cristo, la parucía, como se le llama. Ellos pensaban, cuando lo lean se van a dar cuenta, que la venida de Cristo era inminente, y es entonces que algunos hasta habían dejado de trabajar, porque si no, ya no vale la pena, si ya estaban ahí esperando la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo tiene que salir y aclarar puntualmente esto, es decir, y ahí está el argumento. Si quieres se lo cuento, pero mejor si ustedes lo leen y lo estudian. Había un tema también con hermanos que habían muerto. Sí. Por ahí no estaba claro eso, que era lo que pasaba con los hermanos que habían muerto. Claro. Sí, como dice Andrés, habían quedado varias dudas en los tesalonicenses, porque Pablo había estado muy poquito tiempo. Claro. Y el objetivo de esta carta era, cuando regresó Timoteo, le dio la información que estaba pasando,
bueno, él habló de su gran fe, del unido que eran, del amor entre ellos, pero que habían quedado varias dudas, porque Pablo no pudo estar. Entonces el objetivo de la carta era aclarar esas dudas. Cuando ahora recién empezamos nosotros a leer la primera carta a los tesalonicenses, bueno, van los saludos, las felicitaciones hacia los hermanos por lo unido, por cómo su fe ha llegado, como decíamos, a Acaya y más allá, dice, cómo han trabajado ellos. Pero el objetivo de Pablo era esas dudas que habían quedado por el poco tiempo que había estado, aclarárselas. Claro. Esas dudas es lo que estaba hablando Andrés. Claro, tengamos en cuenta la gran cantidad de ideas filosóficas que andaban dando vueltas ahí, dado que si bien el imperio era el romano, el que estaba gobernando como los políticos, pero las ideas que traían ya muchos años que se habían metido muy profundo en la mentalidad de las personas de esa época era el pensamiento griego. Pensamiento griego que era muy diferente al pensamiento hebreo que el judío traía dentro suyo, como una cosmovisión de la vida, del ser humano, de lo que pasa después. El griego hacía esa gran separación, lo voy a simplificar mucho, pero esa gran separación entre lo material y lo espiritual, o sea, el cuerpo y alma. O sea, el cuerpo físico, cuando en el momento de la muerte, se separa del alma. O sea, eso era muy definido. En cambio, por decirlo así, el hebreo consideraba, o sea, hasta ahí no había idea de Jesús para acá es una cosa, pero previo sobre la vida eterna, no se hablaba de esos temas. Es el Antiguo Testamento, siempre cuando se habla de la vida, una vida próspera, una vida bendecida, todo, pero en vida, no se hablaba de lo que viene después. ¿Sí? No era parte de su cosmovisión, de su idiosincrasia. Entonces, y además de eso, aparecen otras culturas ahí en la zona tesalónica, por lo que decíamos al comienzo. Entonces, ese tipo de dioses, de creencias, de pensamientos, creo que los creyentes de Tesalónica todavía no tenían muy maduro eso. Muchas filosofías dando vueltas ahí. Claro, y había muchos filósofos ahí pregonando, algunos les interesaba el dinero, otros porque les gustaba hacerlo. Había profesionales que se dedicaban a ese tema, a esa vocación, por llamarlo de una manera. Bien. Sí, quiero remarcar algo que antes que se escape. Yo me río porque le manda pobre Demián con el micrófono para todos lados. Ya vamos a seguir de eso que se vieron como tienen en los programas que esos andan colgados por ahí arriba y abajo. En algún momento estamos cerca. Como algunos le decían, perdón, ahora tenemos sí. Una cosa que quería destacar que se ve en la carta, no solo esta, sino en otra de Pablo, es el cariño con que trata a los hermanos. Dicen, por ejemplo, en el capítulo 2, 8, dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy queridos. Y creo que eso fue parte de una de sus marcas del liderazgo de Pablo en las iglesias, ¿no? El amor, el cariño con que trató a la iglesia, a los hermanos, identificado con el amor de Jesús, ¿no? Dice: tanto los he querido, no solo compartir el Evangelio, sino que hubiera entregado la vida por ustedes. Fíjense, también leyó el 8, fíjense la figura del versículo 7 al final, como una madre que acaricia a sus criaturas. Ese es el sentido que tenía Pablo hacia los creyentes. Y es tremendo, ¿no? Porque si no surge del corazón, y muchas veces se puede hacer esto profesionalmente, ¿sí? Porque nos gusta, porque nos entusiasma, porque hay algo que nos motiva. Si del misionero, si de la persona que se va a encargar de trabajar
ahora digo misionero porque era justamente lo que estaba haciendo Pablo en este momento, ¿no? Si no surge del corazón, si no hay un corazón apoyando lo que ellos saben, amoroso hacia la persona que voy a transmitir el Evangelio, es como que estoy haciendo un trabajo profesional, pero hasta ahí. O sea, por obligación, porque me mandan o porque es lindo. Pero si tiene que surgir eso, ¿no? Ese amor hacia el prójimo, el amor hacia la persona a la cual voy a llevar el mensaje. No para tratar de ganar números, o personas, o territorio, o para que lo mío es mejor que el de la otra religión, o porque lo mío es la verdad y lo tuyo no, sino porque amo a la otra persona y quiero lo mejor para la otra persona y por eso le llevo, como decía Ricardo hoy, lo mejor que yo tengo es Jesús. ¿Sí? Lo mejor que tengo de mí es Jesucristo y por eso yo lo quiero para el otro, para mi prójimo, para mi familia, ¿sí? Pensamos nosotros, para mi vecino, para mi amigo, compañero de trabajo. Les quiero llevar el Evangelio, pero no para imponerles, sino para que se llenen todas las sillas. Gracias a Dios están casi todas las sillas llenas. Y no es que nos importe el número, nos importa saber que Dios está orando y va a seguir orando. Amén. Yo cuando miro así para arriba porque miro el reloj. Así, si yo hago así, como no tengo, no pasa nada. Hago así cuando ya es real. Yo quisiera dejarles un versículo que decía el capítulo 1, versículo 13 de esta misma carta. Vamos a leer el 2 y el 3. ¿Alguien que quiera leerlos? Capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de vuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordando, decía Pablo, la fe, el amor y la esperanza. Tres palabras que se van a repetir, tres argumentos que se van a repetir en Pablo, en las distintas cartas. ¿Recuerdan esa canción que cantábamos hace unos años atrás, los más viejitos? Viva la fe, viva la esperanza, viva la voz, y revoleábamos la remera por la cancha, ¿no? Tanta, exagerando, pero él se cantaba en ese tipo de viva fe. ¿Recuerdan de esa? Algunos, bueno, los más que tenemos más tiempo, lo cantábamos antes. La fe, la esperanza y el amor. Son tres detalles muy puntuales. Son tres argumentos que tendríamos días para poder desarrollar, pero que son una constante del Evangelio de Jesucristo. Algo que tiene mucha vivencia en nosotros, algo que cobra vida cada día, la fe, la esperanza y el amor. Tres palabras que tienen un contenido sumamente amplio y que allí donde está el Evangelio de Jesucristo está presente. En nuestra vida personal y en nuestra congregación, en nuestra comunidad. La fe que nos permite seguir adelante, una fe activa, una fe que se mueve, que nos mueve, una fe que se ve en las obras. Mostramos nuestra fe por obras, en las obras que nosotros cada día, ¿sí?, transmitimos. Todo aquello que hacemos, todo aquello que la iglesia hace, demuestra su fe y le pone en práctica su fe. Una esperanza en el Señor que nadie ni nada nos puede quitar, ninguna circunstancia, nada que pueda aparecer en el camino, nada que va a poder quitar esa esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Y un amor, el amor de Jesús que ha cubierto, ha llenado y que cada día debería llenar nuestros corazones, nuestras vidas. El amor que nos une a nosotros acá, el amor por lo cual Dios nos ha traído, el amor de Dios
hacia nosotros y el amor de nosotros hacia nuestros prójimos. Hermanas, hermanos, que el Señor nos bendiga, que nos podamos cada día seguir caminando en el Señor, que podamos seguir estudiando la palabra del Señor, ¿sí? Que podamos sacar todo lo que podamos para enriquecimiento personal, para compartir con los demás y para que sea una realidad la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Señor, amén. Muchas gracias, Johnny. Así cuando Johnny estaba hablando pensé en el llamado que tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Y qué bueno que al leer esta epístola estemos pensando, ¿no?, que el Señor en este tiempo está llamando a muchos también a una vida entregada a Él. Tal vez no un ministerio apostólico como el de Pablo, o tal vez sí, pero me acordé de esta última canción que Ricardo hizo cantar, tan hermosa, cuando pasamos a las ofrendas, y me gustaría que se preparen para cantarla de nuevo. Señor, tú me llamas por mi nombre. Me acordé del apóstol Pablo cuando el Señor lo detuvo, Saulo, Saulo, lo llamó, y a partir de ahí que lo llamó por su nombre, fue tremendo. Lo dejó ciego. Primero, por 3 días tuvieron que llevarlo, un hombre que era autosuficiente tuvo que ser llevado y guiado por otros, y así empezó su vida, su llamado, un llamado de amor. Entonces, que al leer estas epístolas estemos pensando en esto: Señor, tú me llamas por mi nombre. El Señor está llamando a muchos, y que sea una lectura donde tengamos el espíritu abierto. Bueno, yo personalmente no estoy todavía en el grupo de lectura. Me acuerdo que Liliana, y esto lo recuerdo, que inició este grupo, ella aclaró muy bien, dijo que sea voluntario, no es obligatorio estar en el grupo. Entonces, por ahí alguien que tiene otro ritmo, mi ritmo es extremadamente lento para leer la palabra. Así que por ahora lo miro de lejos al grupo que va, que es hermoso también, una lectura panorámica y rápida de la palabra. Pero que esta motivación que el apóstol Pablo tenía, que fue el amor, y que tu vida, el llamado que Dios está haciendo, que tu vida sea un viaje misionero. No importa si salís a las naciones o si no te mueves del ejido urbano de Esquel, que nuestra vida sea una vida misionera, donde podamos responder a este llamado a tal punto que podamos escuchar como Pablo, que su celo, el celo que él tenía antes por perseguir la iglesia, ahora era un celo por amar a las personas. Y sea tan fuerte que podamos aún escuchar esa voz que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdame, que tal vez alguien que vive por ahí en el barrio, no sé, Estaciones, y uno le va a decir: pasá al Badén, que hay alguien ahí que necesita ayuda. Gloria a Dios. Que sea así de nuestra prontitud para responder al llamado. Así que vamos a ponernos en pie y cantar esta hermosa canción: Señor, tú me llamas por mi nombre, y podamos decir: Señor, yo respondo a ese llamado. Un viaje, que mi vida sea un viaje misionero. Y al leer esta introducción, esta carta tan linda que Johnny nos dio una introducción amplia, como para poder decir: me introduzco en esta vida de aventura que el Señor tiene para mí, así como para Pablo lo fue, una vida llena de gozo y llena de problemas, porque lo que el Señor nos promete es el gozo, ¿sí? Pero no nos promete que no va a haber problemas, nos llena de gozo. Que podamos cantar esta canción y después vamos a terminar con la reunión. Señor, tú me llamas por mi nombre.
por tu vida, Señor. Que dejaste tu trono, dejaste tus glorias para entregar tu vida por amor a nosotros. Señor, nosotros también queremos decirte, Señor, que queremos ofrecer nuestra vida en sacrificio, quemar nuestra vida, Señor, dar nuestra vida, morir a nosotros mismos, Señor, para dar vida a otros, para honrar el sacrificio que tú hiciste. Señor, hoy te pido que entres en nuestros corazones, Señor, que entres en la vida de todos mis hermanos, Señor, que tu perfecto amor sea derramado por el Espíritu Santo y podamos abrazar esta vida, Señor, una vida de sacrificio, pero de gozo, una vida, Señor, de entrega permanente, una vida de morir cada día a nosotros y vivir para los demás y para ti. Te agradecemos esto, Señor. Entregamos todo y que al estudiar esta epístola, Señor, y las que siguen, tu presencia vaya entrando más y más y más en nuestras vidas, para que seamos transformados por tu palabra, que seamos cambiados, Señor, con un cambio de adentro hacia afuera, un cambio de nuestro corazón, y que nuestros actos puedan reflejar oportunamente ese cambio que vas haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera recordar que se vayan preparando. Ahora Laura les va a comentar más cosas, pero que se vayan preparando para la celebración de Navidad, el culto de Navidad. No sé si damos fechas ya, pero allí van a haber 2 domingos, donde en lugar del domingo las reuniones van a ser el día viernes. A ver si alguien me lo puede recordar la fecha exacta, si no traje la fecha. El viernes 23 va a ser la celebración de Navidad, el culto de Navidad. Por ende, el domingo 25 va a estar suspendida la reunión aquí. Y el viernes 30 va a ser la celebración de fin de año. De este modo, el domingo 1 no nos vamos a reunir aquí. Pero lo que es más importante que recuerden es que tienen que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para prepararse para el día 23, el culto de Navidad. Entonces, esta preparación consiste en que traigan algo para compartir, alguna experiencia, alguna poesía, alguna canción. El grupo de músicos, ahí tenemos una experta directora de coro, no sé, yo tiro nada más una indirecta, pero que puedan preparar algo ese día, todos los que quieren, para poder pasar aquí adelante, corto, no algo de una hora, pero puede ser una representación, puede ser una obra de teatro, puede ser algo para que vayan pensando, que el propósito sea exaltar el nombre de Jesús. El propósito sea exaltar el nombre del Señor Jesús. Le paso a Laura. Hermanas, el sábado que viene es la última reunión de mujeres. Para eso se les pidió en un mensaje privado que traigan 2 frascos de vidrio con tapa. ¿Por qué? Porque muchas de ustedes invitan a amigas y como se va a hacer un presente para cada una, sepan que si no trajeron, los presentes que estén primero van a ser para las visitas y si alguna se queda, no se ofenda porque la idea es bendecir a la invitada. Todavía no se dio el horario, ¿por qué? Porque es probable que tengamos una cena. Está confirmado si vamos a tener un bichito al asador. Así que oren si quieren comer carne. Si no se consigue ese bichito, va a ser un té como estamos acostumbradas. ¿Sí? Pero bueno, oremos por la hermana que va a compartir.
estemos toda esta semana intercediendo por ella, porque es una hermana que la conocen, se llama Zulema, es la esposa de Manuel Sepúlveda, y ella tiene varios problemas de salud, así que viene luchando, así que oremos por ella, oremos para que el Espíritu Santo la guíe en qué quiere el Señor hablarnos a nosotras. Invitemos a nuestras amigas, a nuestras vecinas, las que tengamos en el corazón, y yo supongo que ya para jueves, viernes, a la tarde ya va a estar el horario definido, si merendamos o cenamos. Amén. Y en el fondo, hay algo. De las promociones. Somos varias, pero no se casen la misma cara, para hacer los anuncios. En el fondo va a estar Blanca con una mesita para que todos los hermanos que quieran comprar el calendario 2023. Y también la idea es poder bendecir a otros hermanos comprando uno para regalo. Así que ustedes van a poder acceder ahí. Ya tenemos los calendarios, son muy buenos, muy lindos, son los calendarios que vienen con paisajes, con textos bíblicos, y es una forma también de bendecir a amigos, parientes, conocidos, así que es un buen regalo para comenzar el año 2020. ¿Cómo para evangelizar? Y para evangelizar también, por supuesto. Así que Blanca le va a decir el precio y van a estar expuestos todos los domingos que quedan de este año, y se van a seguramente terminar. Hay 100 calendarios para vender. Gracias. El precio le dice Blanca. ¡Qué misterio! Bueno, damos la bienvenida a Franco y Nico, que están ahí de vuelta con nosotros. Bueno, había unos hermanos, pero se retiraron. Estaba Luis David. Luis David está con nosotros. Está Santi García, una alegría tenerlo. Y no sé si hay alguien más para anunciar. Sí, Luis David dijimos, los Messi dijimos. ¿Quién más? ¿Alguien más? Nadie más. Les recuerdo que está Viviana atrás. Los que tienen compromiso con las ofrendas para Vanessa, vean a Viviana, por favor. A ver, un momentito. Buenos días, hermanos. Siguiendo con las actividades para ahora, para las fiestas navideñas, yo quería pedir la colaboración de ustedes para el Ministerio de Acción Social, porque es nuestro deseo, y además de llevarle la canasta que todos los meses llevamos a las familias con necesidades, que gracias al Señor y al apoyo de ustedes lo podemos realizar, es hacer una canasta navideña. Así que le pedimos la colaboración a cada uno de ustedes con lo que puedan ayudar, ya sea un pan dulce, líneas, una peñada, porque casi todos los años lo hemos podido organizar. Yo sé que son momentos difíciles, pero bueno, necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes. Nosotros hacemos un promedio de 10 canastas por mes. Hay meses que hacemos un poco más, en el mes de octubre llegamos a hacer 15 porque distintos hermanos nos acercaron, que había gran necesidad en otras personas, en algunos hermanos que estaban de visita acá en Esquel, y bueno, tuvimos la necesidad de salir de apuro a armar algunas canastas, que gracias a Dios siempre tenemos una reserva y lo pudimos hacer. Nuestro pedido para ahora es poder hacer esas canastas para las personas, para bendecir a esas personas a través de ustedes con artículos navideños. Allá está mi mujer mientras se le enseña, algo debe querer decir. Para entregarlas antes del 24, deben entregarlas entre el 22 y el 26. Así que si pueden traer todo lo que es eso, para armar canastas navideñas sería antes de esa fecha. La idea es entregar entre el 22 y el 23. Bueno, nada más.